Bienvenido al podcast de la Sociedad Platense de Anestesiología. Podcast. Bueno, me voy a presentar porque hay algunas personas que no conozco. Yo soy Lucía Daguerre, soy licenciada en Psicología y estoy coordinando el área de Género y Diversidad Sexual del Departamento de Bienestar Ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesiología desde hace pocos meses. Bueno, en 1921 se sancionó nuestro Código Penal, ¿sí? Que es el Código Penal vigente. Literal, nuestro Código Penal tiene 100 años, ¿sí? Se mantuvo en este Código Penal la consideración del aborto como un delito distinto al de homicidio. Digo se mantuvo porque nuestro primer Código Penal es de 1886 y ya en ese primer Código Penal se introducía la categoría o el delito de aborto, ¿sí? Pero en este Código Penal, el de 1921, se aumenta de 3 a 4 años el máximo de la pena por aborto voluntario para las mujeres y profesionales que lo cometieran. Claramente acá lo que vemos es la criminalización del aborto, ¿sí? Por eso la lucha por la despenalización del aborto. Sin embargo, también se establecieron dos incisos: los casos de aborto no punible. Uno, para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, ese sería el aborto terapéutico. Y dos, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Este segundo inciso generó bastante conflicto que se termina de despejar o de resolver con el fallo FAL en 2012 de la Corte Suprema, en donde se resolvió que todos los embarazos producto de una violación deben ser abortos no punibles, independientemente si la mujer, padece una patología mental o una discapacidad, ¿sí? Porque lo que sucedía era que las agencias judiciales entraban como en un conflicto de cómo fallar. Por supuesto, quienes tenían una posición mucho más restrictiva solo resolvían el aborto no punible para las mujeres con algún padecimiento mental o alguna discapacidad. Pero con el fallo esto, marca jurisprudencia. A partir de 1970 surgen en Argentina las primeras organizaciones feministas que incorporaron la lucha por el derecho al aborto. Por supuesto que la lucha ha sido larga desde entonces, pero sí quiero hacer hincapié en 19 de febrero del 2018, frente al Congreso, el movimiento de mujeres llevó adelante lo que se llamó la Marea Verde. Seguramente lo recuerden, el pañuelazo. Claramente exigió de manera contundente el tratamiento del proyecto para la legalización del aborto y, por supuesto, tuvo repercusiones positivas porque finalmente se trató el proyecto de ley en 2 oportunidades. Durante el gobierno de Macri, en 2018, en esta primera instancia, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto, pero la rechaza Cámara de Senadores y finalmente el 30 de diciembre del 2020 se sanciona la ley y la promulga nuestro actual presidente en enero del 2021. El 28 de noviembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Yo quiero transmitirles algunas cuestiones respecto a la estigmatización del aborto. Cuando digo estigmatización me estoy refiriendo a todas las conductas negativas, ¿sí?, que se generan en relación al aborto y sobre específicamente las personas que gravitan alrededor del aborto. Por un lado, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar que se han realizado un aborto o desean hacerse un aborto, los y las profesionales que practican las interrupciones de embarazo y las personas que militan a favor de la legalización del aborto. Se generan muchísimas actitudes negativas, actitudes de discriminación, actitudes de desprecio, actitudes de aislamiento, ¿sí? Eso es el estigma. Lo que quisiera transmitirles es por qué se produce este fenómeno. Y se produce justamente por la sumatoria de los estereotipos de género, ¿sí?, y de mitos sobre el aborto. Ambos lo que hacen es abonar a que se estigmatice el aborto. Hay 2 estereotipos de género que son muy importantes. Uno de ellos es considerar como equivalentes el ser mujer con el ser madre.
parecería que la maternidad aparece para las mujeres como un destino insoslayable y no como un camino posible, ¿sí? Seguramente se les preguntó si tenían hijos y si su respuesta fue negativa, a continuación se les preguntó cuándo iban a tener hijos. Y esta no es una pregunta que se les suele hacer a los varones. Entonces, esta equivalencia, ¿no? Ser mujer y ser madre, como dos categorías indiferenciadas, tiene repercusiones cuando una mujer desea interrumpir un embarazo. Se suele pensar que esa mujer es irresponsable o es una inmadura, y esto circula en el colectivo, de manera, por supuesto, negativa. Otro de los estereotipos es asociar que la finalidad de la sexualidad femenina es la reproducción de la especie y no asociarla al placer, al goce y al disfrute como se asocia la sexualidad masculina, ¿sí? Por eso, por ejemplo, existe tanto tabú, no ahora, porque estas cuestiones, por supuesto, estos estereotipos se vienen deconstruyendo, pero siempre existió absoluto tabú respecto a hablar de la masturbación femenina, por ejemplo, porque el fin de la sexualidad femenina es la reproducción de la especie. Si analizamos, por ejemplo, el significante puta como insulto hacia las mujeres, esto siempre pensándolo desde una perspectiva de género, lo que podemos pesquisar es el desprecio que se tiene hacia las mujeres que ejercen libremente su sexualidad. O el otro factor son los mitos sobre el aborto, ¿sí? Cuando hablamos de mitos, estamos hablando de creencias que no tienen ninguna fundamentación científica. Uno de estos mitos es el aborto es traumático y causa sufrimiento o problemas de salud mental o efectos psicológicos negativos. No existe ningún tipo de demostración científica que dé cuenta de que existe un trauma post-aborto. Sí podemos registrar que muchísimas mujeres, ¿sí?, y personas trans con capacidad de gestar sienten tristeza, sienten culpa, pero en relación al secreto que se arma, ¿sí?, por la interrupción de ese embarazo, porque no puede ser compartido con sus parejas, o no puede ser compartido con sus familias, o con la comunidad en general por miedo al rechazo, al aislamiento, y a sentirse juzgadas, ¿sí? Otro de los mitos es el aborto es peligroso, por ejemplo, causa infertilidad. Este es otro mito que circula fuertemente en la sociedad, pero sabemos muy bien que las interrupciones de embarazo realizadas en espacios higienizados con profesionales capacitados y de manera temprana son absolutamente seguros, ¿sí? Otro mito, la mayoría de los servicios de salud se oponen al aborto. Esto tampoco es cierto. Hay muchísimos profesionales del campo de la salud que militan la legalización del aborto y que garantizan que mujeres y personas con otras identidades con capacidad de gestar puedan interrumpir sus embarazos en un clima de confianza, en un clima de tranquilidad, en donde se garanticen todos sus derechos, ¿sí? Y muchas veces estos profesionales o trabajadores y trabajadoras en general que apoyan la legalización del aborto sufren, ¿sí?, el aislamiento de otros compañeros y compañeras, el maltrato, la violencia, así que terminan muchas veces siendo afectados y afectadas en sus trabajos por militar, digamos, en la legalización del aborto. Otro mito: si el aborto se vuelve ilegal, no habrá más abortos. Esto también es otro mito. Sabemos que la ilegalidad o considerar al aborto como ilegal no ha detenido los abortos en absoluto. Lo único que ha generado es que los abortos sean clandestinos. ¿Cómo se propagan los mitos? O sea, ¿cómo se propagan estas creencias que no tienen ninguna justificación científica? De manera intencional, por supuesto, por aquellas personas que pretendan restringir los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas trans con capacidad de gestar. Y la propagación no intencional es muy importante, este punto, porque tiene que ver con la desinformación, absolutamente con no tener acceso a la información, que es un derecho, con, por ejemplo, que no se implemente en las escuelas la educación sexual integral, bueno, y por supuesto otras fuentes de acceso a la información. Y quiero finalizar con la peligrosidad de los mitos. ¿Por qué tenemos que pensar o por qué tenemos que ser conscientes de que los mitos son peligrosos? Por un lado, fomentan la ignorancia, o sea, que se replica información errónea. Esto genera silencio.
y se obliga, en definitiva, a que mujeres y personas trans con capacidad de gestar avancen o continúen con embarazos no deseados. En este punto, los psicólogos y las psicólogas tenemos muchísimo para decir. La especie humana es una especie que habita el mundo de lo simbólico. La realidad es que existimos antes de nacer porque hay alguien que nos piensa, hay alguien que nos nombra, hay alguien que nos proyecta, hay alguien que nos sueña, ¿sí? Cuando lo que nos antecede es un deseo de muerte, es un no deseo, esto por supuesto que produce marcas en nuestro devenir, o sea, no es sin un costo. Entonces los embarazos no deseados, y les voy a sugerir una película que a mí me encanta, Tenemos que hablar de Kevin, se ve muy bien cómo el no deseo, ¿sí?, se registra en el vínculo. Y hay muchísimos testimonios de niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas, hombres, que dan cuenta de haber registrado, ¿no?, este rechazo, este no deseo, desde tempranísima edad. Los mitos también son peligrosos por esto, porque criminalizan a mujeres y profesionales de la salud y por ende hacen inaccesible el aborto seguro y legal, generando, ¿no?, que se opten por alternativas que son clandestinas, que obviamente ponen en riesgo la salud y la vida, ¿sí? Y no podemos dejar de mencionar cuáles son los grupos más vulnerables respecto a los abortos inseguros: mujeres con escasos recursos económicos, adolescentes y personas transgénero con capacidad de gestar. Bueno, hasta acá llegué.